llegamos a nuestro último programa y me da un poco de nostalgia, ¿no? Pensar en todo el año que pasó desde que llegamos 2 de abril como misioneros del SBA, Servicio Voluntario Adventista, hasta el día de hoy, ¿no? Y vinimos haciendo programas con diferentes invitados y hoy estoy con vos, estamos uno a uno ahí, yo de este lado y vos, bueno, con el celular, la compu, la tablet. O la televisión, capaz estás en la familia, no lo sé. Antes hacíamos eso, no sé si se acuerdan. En fin, el último episodio, el último programa, lección número 13, el título es Justicia y Misericordia en la Conquista. Creo que Josué nos enseñó muchas cosas en la conquista de Jericó, cómo Moisés lo convierte en líder a Josué, el tema de, por ejemplo, la tribu de Ai, las subidas y las bajadas del pueblo de Israel, diferentes milagros cuando Josué o sea, Josué no detiene el sol, pero Dios detiene el sol o detiene la tierra, el movimiento de la tierra, y eso fue una estrategia para que Josué pueda alcanzar a sus enemigos. Bueno, aprendimos diferentes cosas y hoy tenemos el libro de Ezequiel 33. Pero antes de comenzar con todo este repaso de esta lección número 13, quería agradecerte a vos que siempre nos acompañaste, siempre apoyás ahí con un like. Sé que no son todos, pero siempre hay alguno, otro, dos o tres o cinco que acompañan con un like, alguno que otro deja un comentario, que eso siempre nos incentiva a todas las personas que hacen contenido en redes, un pequeño comentario, un pequeño like nos ayuda y nos motiva a seguir haciéndolo, ¿no? Muchas gracias, muchas personas. Muchas gracias a las personas que lo comparten a los grupos de la Escuela Sabática de Jóvenes o que lo usan y se los mandan a sus jóvenes para que puedan repasar la Escuela Sabática. Así que muchas gracias también, finalizando el año, ¿no? A agradecer por todo este tiempo transcurrido. Y después voy a hacer un pequeño video de resumen de todo lo que fue este año 2025. Pero vamos a esto. Justicia y misericordia en la conquista. Antes de comenzar, como siempre, tenemos el momento de echar nuestras redes. No sé si recuerdan qué significa echar nuestras redes. Echar nuestras redes nace de este pequeño episodio, este pequeño escenario, donde Jesús aparece y le dice a Pedro, Pedro, por favor, echa tus redes del otro lado, ¿no? Y creo que a través de las redes, no me refiero a las redes sociales, sino que a través de las redes, de las conexiones, de los vínculos, podemos alcanzar a más personas. Entonces, a través de la oración sucede lo mismo. Si tenés algún pedido de oración, por alguna situación en particular, algún familiar, algún conocido, algún amigo, te invito a que lo puedas dejar en comentarios, que si lo vemos muchas personas, podemos ser muchas personas que oramos por eso. Estoy transpirando porque acá hace mucho calor. Estamos en la mitad del mundo, el sol pega directo, son más o menos entre las 5 de la tarde y todo el año hace calor. Te comento un poco, todo el año hace calor. Manejamos unos entre 22 a 24 grados todos los días. Y bueno, y no hay invierno acá, es todo verano, todo el año. Así que justo cuando el sol pega como de costadito, entra por mi ventana o por unas ventanas que tenemos acá y bueno, me hace morir de calor. Ahora sí, cierro ese entre paréntesis, los pedidos de oración. En esta ocasión me gustaría pedir por mi familia que está en Argentina, mi papá, mi mamá, mis hermanos, Belén y Jeremías, pedir por ellos. Están en un periodo, bueno, mi hermana está en la universidad, está estudiando, ya terminó sus finales, pero ahora tiene su descanso para comenzar nuevamente, así que pedir por eso. Por Jeremías, que está creciendo, que está en esa etapa de adolescencia, así que pedir por él. Y también por mi mamá y mi papá, que están en el trabajo, pero muchas veces les duele o el hombro, o la espalda, o las piernas, entonces pedir por ellos también. Y nosotros nos vamos a volver a encontrar en Argentina, con los amigos de Argentina, recién a fines de febrero más o menos. Fines de febrero, principios de marzo, por ahí. Así que mi pedido de oración es por mi familia que está en Argentina. Vos tenés algún pedido de oración, podés escribirlo y podemos hacer varias personas que oremos. Bueno, para comenzar vamos a hacer una oración, así este momento, este espacio lo puede dirigir Dios y puedo usarme como instrumento, aunque no soy el más indicado, pero puedo usarme como instrumento. Oremos. Padre, muchas gracias por este día, Señor. Gracias por la bendición de la vida, del trabajo, Señor, de la salud. Te pido de forma especial por la familia que tengo en Argentina, Señor, mi padre, mi madre, mis hermanos, Señor, que los puedas cuidar en su época de adolescencia, en su época de juventud, Señor,
y también por mis padres, Señor, que cada día se hacen más grandes, Señor. Si tienen alguna dolencia de espalda, de hombros, de las piernas, Señor, te pido que te quedes con ellas. Te pido por las personas que están del otro lado, Señor, que siempre tratan de buscar la manera, un espacio, un segundo, Señor, para poder repasar tu escuela sabática de jóvenes. Además de leer la lección o de leer un fragmento de la lección, nos acompañan también en este pequeño programa, Señor, del repaso de la escuela sabática de jóvenes. Muchas gracias por este momento, en tu nombre oramos. Amén. Para comenzar, tenemos la pregunta introductoria. ¿Alguna vez te pasó de ver alguna situación de injusticia? Donde viste algo que decís, che, ¿por qué no lo dejan hacer eso? O esto es muy injusto, o no sé, alguna situación de injusticia, algo se te viene a la mente, alguna noticia, algo, alguna situación tuya en particular, del colegio, trabajo, se rompió algo, no sé, de que alguien haya acusado a alguien falsamente o que alguien haya mentido. ¿Te acordás de alguna? Yo me acuerdo de algo en particular. En la pandemia, me acuerdo que en Argentina había un padre y una hija, que la hija estaba muy enferma, en plena pandemia 2020-2021 podríamos decir, que había restricciones de pasar de una provincia a otra provincia. La cuestión es que también había restricciones en los carros, o sea, en los autos quiero decir, ¿no? Entonces este padre llevó a la hija en el auto hasta el límite de la provincia, pero ahí le dijeron que no podía pasar. A pesar de que su hija estaba en grave estado, de que ya no daba más de salud, estaba como en las últimas, no lo dejaron pasar. Entonces, ¿qué hizo el padre? El padre dejó el auto en el límite de la provincia y se fue con los brazos, cargando a su hija en los brazos, a cruzar la provincia para, bueno, con la esperanza de llegar al hospital y que se pueda salvar. La cuestión es que terminó mal, falleció la hija y creo que al mundo, o al menos en toda Argentina, nos pareció muy injusto, ¿no? Porque en una situación de ese tipo de emergencia no lo dejaban pasar, ¿no? En el auto para que llegue al hospital. Hay situaciones injustas, hay situaciones tristes y siempre nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? ¿No? Lo mismo pasa con el hambre mundial, los terremotos, las guerras, y las personas se agarran siempre de eso de decir, pero si Dios existe, si Dios es bueno, si Dios es amor, ¿por qué no está presente o por qué no revierte todas estas cosas? ¿No? Y es un poco de lo que vamos a hablar en esta lección. Si vemos Josué y todas las conquistas sobre los cananeos, eteos, jebuseos, etc., la orden era matar a todas estas personas, ¿no? Y ahí muchos, agarrándose de esto, creen que Dios es un Dios destructivo y castigador. Pero a medida que vamos a repasar la lección, vamos a entender de que Dios es un Dios soberano, es un Dios rey y es un Dios justo y que sabe por qué suceden las cosas. Tal vez ante nuestros ojos es algo injusto o puede ser justo, pero ante la mente de Dios tiene un plan mayor y más detallado, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a ver a medida que avancemos en los días y los subtítulos de cada lección. El subtítulo siguiente que tengo es el juicio imparcial. ¿Qué es imparcial? ¿Qué es algo imparcial? Es cuando una persona no tiene vínculo con nada, no tiene relación con nada, y si tiene que decidir que algo sea así, va a ser así, por más que sea su amigo, su familiar, su conocido, su vecino, su papá o su mamá, va a decidir por lo que es correcto. Entonces, ¿qué pasaba en Ezequiel 33, que es de lo que trata esta lección número 13? Ezequiel 33 era el profeta que lamentablemente traía las malas noticias a pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se había apartado y había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y en esta lección me sorprendió algo demasiado, que yo podría decir que los israelitas poco a poco se estaban convirtiendo en los cananeos, ¿sí? Y el castigo ante la idolatría, ante todas las cosas que hacían mal, incluso menciona, por ejemplo, el Ezequiel 23, 38 y 39, que al mismo tiempo que adoraban el sábado o que hacían los rituales de santuario, por otro lado estaban sacrificando a sus hijos, cometiendo, no sé, actos de desenfreno sexual con personas y con animales, mutilaciones, consultando con espíritus. Entonces, eso no lo sabía, ¿no? Al mismo tiempo que por un lado hacían los rituales sagrados, también hacían esas atrocidades, ¿no?
Entonces llegó a tal grado que incluso el pueblo que era el pueblo escogido tuvo que sufrir el castigo y las consecuencias divinas por parte de Dios. Aunque, como siempre vamos a ver en la Biblia, aunque Dios tiene como la sentencia de la muerte o de la consecuencia del pecado bien firme, siempre hay una pequeña puerta para la misericordia, para que el super mega pecador pueda mirar su corazón y arrepentirse. Por ejemplo, pasó lo mismo con Rahab, ¿no? O con los gabaonitas en lecciones anteriores. La lección a esto lo llama operaciones quirúrgicas, ¿no? Como extirpar el pecado que ocupa todo, pero sin dañar lo que se puede salvar, ¿no? Y esto es muy difícil, entonces ahí vemos cómo este balance entre la justicia y la misericordia, ¿no? Y también hay un versículo que me gustó mucho que es Ezequiel 31:11. Dice: Yo soy el Señor, juro que por mi vida no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva. Israel, deja esa mala vida que llevas. ¿Por qué has de morir? Como que Dios está ahí suplicando al pueblo de Israel que por favor cambie de rumbo, cambie de camino para que no muera. En el siguiente título tenemos guerras espirituales. Y esto es un poco el trasfondo de todo lo bueno que pasa en el mundo y todo lo malo que pasa en el mundo. Por ejemplo, yo me noté una pregunta que es como para pensar. Si Dios mata o si Dios pide que maten a todo un pueblo, ¿eso está bien o está mal? Creo que el pecado, y es lo que mencionaba la lección, llega hasta tal punto, hasta tal grado, que el pecador, ¿sí?, que comete lo malo ante los ojos de Dios, ya no quiere misericordia, ya no quiere perdón, ya no le interesa todo eso. Entonces Dios actúa, ¿sí? Él mismo, o sea, el pecador mismo cierra sus puertas y Dios ya no tiene nada que hacer porque intentó de miles y miles de maneras. Y tal vez es un poco difícil de entender, ¿no? Como un Dios que asesina a todo un pueblo es un Dios de amor. Pero pensemos en el origen de todo esto. En Lucifer, cuando era este ángel de luz, que empezó a plantar la semilla de la duda y de la confusión en todos los ángeles, que Dios no era justo, que Dios era muy excesivo con sus mandamientos y trataba de confundir. Hoy en día pasa lo mismo. Al no entender el panorama completo, que muchas veces en nuestra propia vida no lo vamos a entender porque a veces uno como cristiano dice, pero yo soy cristiano, leo la Biblia, voy a la iglesia y me sucede esto, esto y lo otro, y a veces no lo entendemos y hasta que no estemos en el cielo no lo vamos a entender completamente, pero hay un trasfondo que es el conflicto cósmico entre el bien y el mal, ¿no? Donde hasta que no sea el juicio final no vamos a ver el resultado, ¿no? Por un lado Satanás dice, no es justo y no es amor y Dios es muy exigente. Y por otro lado estamos viendo que Dios afirma de que sí, él es justo y verdadero, Él es misericordioso, pero eso lo vamos a ver bien claramente al final de los tiempos. Y para ir cerrando, la última página, escrita por Hader Paixão, un chico de Brasil, estudiante de medicina. Hay una analogía entre Josué y Jesús. Josué hizo peregrinar al pueblo de Israel por mucho tiempo en el desierto, pasando diferentes adversidades, y lo mismo pasaba con Jesús y su pueblo o sus seguidores. Pasaron por persecución, por encarcelamiento y muchas otras cosas, ¿no? Volvemos a Josué. Josué llevó a la nación de Israel a la tierra prometida, que era la Canaán de ese momento, un lugar que emana leche y miel. Jesús a su pueblo, ya sea en los tiempos bíblicos o en nuestros tiempos, a sus hijos, al pueblo escogido, que en Apocalipsis dicen sus dos características, la cuestión es que nos quiere llevar también a la Canaán celestial. Y creo que este periodo que estamos viviendo acá en la Tierra está siendo bastante difícil, ¿no? Es como un desierto, ¿no? Es un desierto donde, bueno, nos pasan diferentes cosas, el sol, la falta de agua, cansancio. Y es esa lucha diaria en la vida espiritual que nos toca vivir porque estamos en el desierto básicamente, hasta que no lleguemos a la Canaán celestial. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, y es algo que me quedó muy marcado en la lección. Una persona justa que hace lo bueno delante de los ojos de Dios, si en su último tramo de la vida
o si su último día de vida se aparte de Dios y no decide arrepentirse de la cosa mala que ha hecho, esta persona va a sufrir las consecuencias del pecado. Por más justo que haya sido, por más vida espiritual correcta que haya vivido, por más que haya cumplido todos los mandamientos al pie de la letra, pero si en sus últimos momentos de vida comete diferentes pecados y no se arrepiente y no busca el perdón, va a sufrir las consecuencias del pecado. Que o ir al pecado o decidir por el pecado es una decisión de muerte, ¿no? Y la persona que hace lo malo delante de los ojos de Dios, que toda su vida llevó una vida desenfrenada, que nunca le importó Dios, o que nunca buscó arrepentirse de nada, pero en el último momento de su vida hace conciencia y reflexiona, y sinceramente de corazón se arrepiente de todo lo que hizo y entiende lo malo que fue, y pide perdón de corazón a Dios, esa persona que había hecho lo malo delante de los ojos de Dios va a tener las consecuencias de aceptar la sangre redentora de Cristo, que es la vida eterna, ¿no? Y esto lo deja bien clarito la lección. Creo que el día de mañana, cuando Cristo vuelva en las nubes, Dios se va a portar como un juez justo y misericordioso, ¿no? Una justicia perfecta, tal vez como no la vemos acá, en este mundo. Pero Él nos va a hacer entender por qué esta persona se salvó y por qué esta persona se perdió. Así que vos que estás del otro lado, y yo también, ¿no? Que podamos pensar y reflexionar en nuestras vidas. ¿Cómo estamos viviendo este momento? Porque pensemos una cosa también. Si nosotros tenemos constantemente una relación estrecha con Dios, cercana con Dios, es más probable que en los últimos días de nuestra vida sigamos así. Es más probable. Pero puede pasar algo en el medio. Ahora, si tú estás con una vida alejada de Dios o haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, también es más probable que no te acerques a Él. Entonces, siempre tratemos de buscar esa conexión con Dios, para que en el día final, en el día del juicio final, pueda haber en nuestra mente un deseo de arrepentimiento constante, de todos los días, de que podamos decir, Señor, soy pecador y realmente no merezco tu perdón, pero estoy aquí pidiéndotelo. Así que eso fue la lección número 13, la última ya del año, que se titulaba Justicia y Misericordia en la Conquista. Te invito a que podamos hacer una oración para terminar juntos. Oremos. Padre, muchas gracias, Señor, por esta última lección del año 2025. Te pido que puedas entrar en nuestros corazones, que nos hagas entender que nunca es tarde para cambiar, Señor, que a través de la historia de Josué vimos tantos ejemplos, Señor, de que apostando por ti, siguiéndote a ti, podemos obtener la victoria. Por más batallas difíciles que aparezcan, Señor, como una muralla gigante o pueblos muy grandes con mucha armamentística, Señor, sabemos que confiando en ti, tú nos darás la victoria hoy y hasta que tú vuelvas, Señor. Te pido que puedas entrar en nuestros corazones cada día y que todos los días hagamos una reflexión personal de nuestra vida. Muchas gracias por los jóvenes que nos ven, Señor, y te pido que también llegues a cada joven, adolescente de la escuela sabática. En tu nombre oramos. Amén. Y para finalizar tenemos el último momento de echar nuestras redes, casi digo. El último momento de posteos. Que la idea es que puedas compartir una frase, un hashtag o una imagen incluso hecha con la inteligencia artificial y después podemos postearlo en redes. Yo estaba pensando, y para terminar todo lo que fue el libro de José, como dice acá, estaba pensando que podemos hacer un hashtag que sea hashtag Josué me enseñó a, y ahí podemos poner algo que Josué te enseñó. Por ejemplo, a mí Josué me enseñó a tener fe y conquistar. Creo que es algo de lo que me llevo de todas estas lecciones, por más momento difícil que parecía, por más momento que las cosas eran irracionales o lo que pedía Dios era irracional, creo que con fe Dios nos hace conquistar las victorias, pequeñas victorias que después hacen toda una vida de éxito, ¿no? para el Señor. Espero que estés bien, que te encuentres bien con tu familia, con tus amigos, que estas fiestas tengas un festejo responsable también,
porque la idea es que lo disfrutes, pero que seas responsable. Y te mando un gran abrazo y un saludo en este fin del 2025 y que el 2026 sea tu año y que sea muy próspero. Nos vemos.